Yo vengo del futuro. La siguiente historia es verídica de un joven venezolano que ha encontrado estabilidad laboral en Ecuador y que poco a poco va construyendo su prosperidad en este país hermoso como lo describe él. El relato empieza así. Mire, amigo Manuel, le va a parecer gracioso lo que le voy a decir. Yo vengo del futuro. Esto ya lo viví. Una mañana un tanto fría, con poca luz solar, acompañada de una brisa que amenazaba una lluvia en horas de la tarde en la avenida Real Audiencia, donde tengo mi residencia habitual, me acerqué a recortar mi cabello en una peluquería de jóvenes venezolanos, donde se realiza su trabajo con excelencia, pues un cortés saludo me dio la bienvenida. Al instante de iniciar su trabajo entablamos una conversación. Lógicamente era sobre el destino político de nuestro país Ecuador. Digo nuestro porque eso me dijo. Amo tanto este país que me siento más ecuatoriano que venezolano. Mire, don Manuel, me dijo, mientras cruzábamos miradas reflejadas en el espejo frontal, esto que está sucediendo en Ecuador yo ya lo viví. El mismo discurso, las mismas ofertas, las mismas cosas y el mismo objetivo. Vivir en el poder sin mejorar nada y destruir todo. Obras por aquí, obras por allá, todo con sobreprecios y corrupción. Testaferros y ricos de la noche a la mañana, y poco a poco se crea el desorden y la escasez. Se apoderan de la justicia, del Consejo Electoral, de la Asamblea, con el apoyo de la milicia y la policía, en fin, de todos los poderes. Ojo, con protección constitucional, porque eso fue lo primero que hicieron, una constitución a su medida, y van llevando al país a un lugar sin retorno. Lógicamente eso lleva a la migración de quienes no estamos de acuerdo con el socialismo y con el populismo, porque vivimos la miseria y nosotros queremos un mejor vivir para nuestras familias. Esto me decía el amigo peluquero mientras no descuidaba su trabajo. Debo comentar que observaba su rostro y reflejaba sinceridad. No hablaba su mente, clamaba su corazón, rabia e impotencia, junto a una esperanza de un mejor mañana. Trataba de no interrumpir su relato y esta conversación la sentía con aplomo de quien necesita desahogar su experiencia, su dolor y el poder hacer algo para que nuestro Ecuador no ingrese a una autopista de una sola vía que conduce a una hecatombe social y económica, donde la moral es un escudo mentiroso de falsas promesas que enmascara a un sistema fallido en el mundo. Nunca más volverán a tener un nivel de vida digno. Siempre estará el miedo y el cansancio de luchar día a día en masacres que empiezan en las cárceles y se trasladan a las ciudades. Yo le hice una frontal recriminación al amigo peluquero. Pero ustedes los venezolanos son unos cobardes. No han podido derrocar a un presidente como el imbécil de Maduro. Aprendan de nosotros, cobardes. El venezolano me contestó, mire señor Manuel, salir a las calles todos los días a protestar y ser reprimidos, y de pronto a tus pies cae tu vecino, tu familiar, con un plomazo en la cabeza. Muere de contado dejando familias huérfanas sin alguien que los alimente. Despiertas de una realidad donde los derechos humanos son un mito. Te enfrentas a la Guardia Republicana armada y pagada para proteger un sistema con sueldos que van de $2,000 a $4,000. Entonces los vuelven ciegos, sordos y mudos, porque para ellos el pueblo ya no es la prioridad. Su prioridad es un sistema que deben proteger a sangre y fuego, cuidando todo su círculo del poder. Entonces a eso llama usted, estimado Manuel, cobardía. Me dejó mudo. Yo no lo volví a interrumpir su reflexión, porque fue tan grande que ahora entiendo su frase, yo vengo del futuro. Esto
ya lo viví, no lo puedo negar. En ese momento mi cabeza revoloteaba a 1000 por hora por tantos episodios tan similares que vivimos y que fueron construyendo una estructura separatista y a la vez proteccionista del poder malicioso del socialismo del siglo XXI. ¿Sabe?, exclamó mi estimado Manuel. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál?, le respondí. Mire, está claro. Si Arauz es presidente del Ecuador, el siguiente día van a limpiar el nombre de Correa en honor a la persecución política y lo van a traer como mártir. A la vuelta de la esquina lo hacen presidente de la Asamblea y le convierten en Diosdado Cabello, y habrán copiado el modelo venezolano que destruyó un país y una nación pujante y próspera como lo fue décadas atrás, y por más señas donde les dimos cabida a millares de ecuatorianos. Sin más palabras le dije: amigo, quisiera plasmar esta conversación en un escrito. ¿Me puede autorizar para utilizar su frase "yo vengo del futuro"? Esto ya lo viví en un video, y me contestó: traiga el escrito y yo lo firmo. Así terminó una conversación en unos 15 minutos aproximadamente. Un fuerte abrazo, amigo venezolano, y bienvenido a contribuir con nuestro país. Pero no solo le hice un escrito que ya está circulando en redes sociales, sino este video, incluyendo el tema del feriado bancario y las denuncias contra Yacu Pérez, para que no se sientan ofendidos los correístas y lacistas. Esto les cuento a la gente joven que no conoce la historia y que pregona sobre el famoso feriado bancario sin saber de qué se trata. Les comento mi vivencia. En ese tiempo todavía era burócrata en el IES y de alguna forma me afectó el feriado bancario, y a mi juicio ocurrió una inapropiada y corrupta gestión de riesgos de quienes a esa época gobernaban el sistema financiero nacional, que utilizaron los recursos públicos, efectuaron préstamos vinculados con los negocios de los banqueros corruptos, no todos, y a favor de grupos empresariales aliados al gobierno de Maguad, que actuaban fuera de la ley con negocios y contratos ficticios de alto riesgo y especulación financiera. La inflación en esa época provocaba distorsiones en la actividad bancaria e incentivaba a que los bancos grandes mantengan altos márgenes de intermediación, que implicaba a su vez altas tasas de interés que restringían el crédito. La gran estafa con los depósitos del pueblo llegó aproximadamente a 3.500 millones de dólares, equivalente al 40% del saldo de la deuda externa pública a septiembre del 2011, o similar al monto de la reserva monetaria de libre disposición a esa época, y que con Arauz quiere echar mano para pagar su ofrecimiento de campaña de los $1.000 a 1 millón de personas. Este desfalco dio lugar al salvataje bancario, con acciones como el congelamiento de los depósitos del público, la intervención del gobierno en los bancos Filambanco y Progreso, de entre 39 instituciones intervenidas por la no menos célebre creación de la AGD. El resultado final fue que durante 10 años ni la Superintendencia de Bancos, ni el Banco Central del Ecuador, ni la AGD pudieron cobrar a los banqueros corruptos. Solo a partir de la Ley de Reordenamiento en materia económica y tributaria y del mandato 20 de Montecristi se dispuso la incautación de bienes de los accionistas de Filambanco, de los grupos Peñafiel, del Andes, del Banco de Azuay, del grupo de los Isaías, que varios de ellos mantienen sentencias que se cumplen a medias por la influencia política del don dinero y de una justicia ajusticiada. ¿Y qué decir de Yacu Pérez?
Sus reclamos y proclamas sobre un supuesto fraude electoral no tuvieron el acompañamiento de la movilización indígena por la división interna que producen Issa y Vargas, y porque el mismo Pérez falló en el control electoral del proceso y porque se agrava la situación por la grave denuncia que está por confirmarse, que hace público La Posta, que se trató de comprar al juez Torres del Tribunal Contencioso Electoral para que falle favorablemente sobre el reconteo y apertura de las urnas. Este galimatías jurídico y amoral no le resuelve ni Diosito, y como dice el vulgo, hemos caído en un túnel sin salida, con un gobierno de ineptos e igual de corruptos que el gobierno de Correa, que se replica en Arauz, en Lasso, en Pérez, y que nos obliga al voto castigo. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias, ecuatorianos. Revista y video del Club Social, Cultural y Deportivo Juventud de Atuntaqui. La revista y el video adaptan sus espacios al contexto que vive el país y el mundo. Con la ayuda de plataformas tecnológicas, se realizan entrevistas académicas, virtuales y presenciales en directo con personalidades del país, de la docencia y del deporte, con los socios del Club Juventud sobre efectos económicos y sanitarios de la pandemia, el desempleo marcado, el estancamiento de nuestra economía, las historias más emblemáticas de los ferrocarriles, de la fábrica textil en Babura, la cantonización de Atuntaqui, proyectos con asistencia técnica para los sectores y su reactivación agrícola, turística y textil de Antonio Ande. Una sección solo de fútbol que narra los logros deportivos, sociales y culturales desde 1967 al 2020. Pedidos a los teléfonos 0992 932 798, 0995 063 709. 062 90 66 84. Doctor Manuel Pozo Zumárraga, director responsable de la revista y video.